Hola, ¿qué tal? En este vídeo vamos a crear todos los objetos que aparecerán en la pantalla de juego. Como veis, aquí he iniciado Unity y como no tengo ningún proyecto reciente, no me aparece la lista de proyectos recientes. Vamos a empezar creando nuestro proyecto, pulsando el botón New Project o también este de arriba que pone New. Ahora en esta pantalla indicamos si queremos que sea en 3D o en 2D. Vamos a indicar que nuestro juego sea en 3D. Aquí decimos la localización donde queremos que se genere y aquí el nombre de nuestro proyecto, que será una carpeta que estará dentro de esta otra carpeta. Lo vamos a llamar, en este caso, bloques. Y vamos a pulsar el botón Create Project. Y aquí ya tenemos lo que es la pantalla de Unity. Si veis, está compuesta de muchos paneles. Cada panel está accesible mediante su pestaña. Lo que vamos a hacer va a ser reorganizar los paneles para trabajar mejor. Y así luego, según vayamos utilizando cada panel, os voy explicando para qué sirve. Para reorganizarlo mejor, vamos a hacer clic en este botón donde pone Layout y vamos a seleccionar Tool. Si veis, cada panel se ha puesto de una forma distinta a la que estaba antes de seleccionar esa opción. Y bueno, este es el punto de partida que vamos a tomar. Vamos a hacer unos pequeños cambios, como por ejemplo, arrastrar el panel Game justamente aquí debajo, para así tener los dos siempre visibles. El de la escena, que será donde diseñaremos nuestro juego, colocaremos objetos, posicionaremos los objetos, los giraremos y todo eso, y Game, que será en donde veamos el resultado de nuestro juego. Y ya tenemos todo colocado. Os recuerdo que si en algún momento cerráis alguna pestaña, la podéis volver a abrir desde el menú Window. Aquí están todas las pestañas. Simplemente os tenéis que acordar del nombre de la pestaña que habéis cerrado sin querer. Y bueno, vamos a ir empezando a personalizar nuestro juego. Aquí hay un panel que se llama Hierarchy, de jerarquía, que contendrá todos los objetos que se mostrarán en la escena. Si veis, tenemos una cámara, que es la cámara que se utiliza para ver el resultado de nuestro juego, y otro objeto que se llama luz direccional. Claro, sin luz veríamos la escena un poco a oscuras. Y lo que vamos a hacer ahora va a ser cambiar lo que es el fondo de nuestro juego. Vamos a seleccionar Main Camera y en Inspector este será otro panel que utilizaremos muchísimo, ya que depende del objeto que esté seleccionado, veis que cambia el contenido del inspector. El inspector lo que nos mostrará será todos los componentes que tenga ese objeto. De hecho, cada fila que se ve aquí, esta que pone Transform es un componente, esta que pone Camera también es un componente, esta también es un componente, esta es otro componente, lo que pasa que no tienen ningún elemento que podamos personalizar. Y bueno, cada cosa de estas es un componente. Y cada componente, si veis, tiene datos, tiene atributos. Es decir, podemos personalizar el comportamiento de cada componente desde el inspector. Es como configurar los componentes que tiene un objeto en concreto. Y vamos a configurar el componente de la cámara. Y le vamos a decir en Clear Flags que no queremos el skybox, no queremos que nos aparezca esta especie de cielo en la pantalla. Queremos un color sólido, un color concreto. Por eso vamos a seleccionar Solid Color. ¿Veis? Ya cambia a azul. Casualmente es el mismo color que aparece en Background. Así que vamos a hacer clic en el color, en el cuadro este azul, y vamos a seleccionar el color que nosotros queramos que tenga nuestra escena. Yo voy a marcar una especie de azul verdoso. Me voy a quedar más o menos por este aproximadamente. Vosotros poned el color que prefiráis, no tenéis que hacerlo igual que yo. Y bueno, ya tenemos la parte del fondo creada.
lo siguiente que vamos a hacer va a ser ir añadiendo objetos a la escena para ir generando lo que es el escenario del que se compone nuestro juego. Si veis, aquí en la escena, aquí aparece una cámara que está mirando hacia donde indica la flecha azul. La flecha azul en los objetos en 3D siempre indica hacia dónde está mirando ese objeto en 3D. Por ejemplo, si selecciono la luz direccional, pues me aparece que está mirando hacia acá. Pero claro, si os fijáis, los dos objetos es como si estuvieran mirando siempre para el mismo sitio. Eso es porque actualmente se está usando el modo global. Modo global significa que esta especie de, bueno, esta estructura de flechas siempre va a estar en la misma posición que la que tenemos aquí. Si veis, la azul hacia acá, la amarilla, bueno, la roja hacia acá y la verde hacia arriba. Y esto va a ser así mientras esté marcado global. Seleccionemos el objeto que seleccionemos, siempre va a estar alineada con la del mundo. Lo que vamos a hacer, si quisiéramos ver hacia dónde está mirando un objeto en concreto, sería pulsar el botón global para que se seleccionara local. Ahora sí, fijaos, la cámara estaba mirando al mismo sitio, pero si seleccionamos la luz, ahora podemos ver directamente que la luz estaba mirando hacia acá. Vaya, ya lo he movido sin querer, puse control Z para deshacer el cambio. Y bueno, pues esto es para que sepáis para qué sirve local y global. Global va a mostrar siempre la misma posición en base al sistema del mundo. Y local pues va a tener en cuenta el sistema local del objeto. Y bueno, vamos a dejarlo en global, que eso normalmente mientras no lo utilicemos es siempre recomendable dejarlo en global. Vamos a ver más cosas. Por ejemplo, cómo movernos por la escena. Ya que si tenemos la cámara que está mirando hacia acá, nosotros querremos poner los objetos en base a desde donde se esté mirando desde la cámara. Podemos hacer varias cosas. Podemos con el botón central movernos hacia los lados, hacia arriba, hacia abajo y hacia los lados. Y con el botón derecho podemos girar, es decir, podemos mirar hacia un lado, hacia arriba, mirar hacia abajo. Luego también podemos centrar la vista en un objeto en concreto. Por ejemplo, seleccionamos la vista en la luz. Pues hacemos doble clic en la luz. Y ya la cámara se centra, bueno, la escena se centra en la luz. Si doy a la rueda del ratón, me puedo acercar y me puedo alejar. Y ya cuando tengo un objeto en el centro de la escena, de la vista, porque le he hecho doble clic, manteniendo la tecla ALT, si veis, cambia el icono del ratón a un ojo, manteniendo ALT y haciendo clic con el izquierdo y arrastrando, puedo mirar alrededor de ese objeto. Es decir, girar la vista teniendo ese objeto como el centro del giro. A ver, más cosas. Por ejemplo, en vez de hacer doble clic, también podemos seleccionar el objeto que queramos centrar y, teniendo el ratón encima de la escena, pulsar la tecla F. Haríamos lo mismo que si hiciéramos doble clic. Yo prefiero doble clic, que es más rápido. Y bueno, la idea es mirar la escena desde donde la está mirando la cámara. Podríamos, por ejemplo, hacer doble clic en la cámara para centrarla y girar la escena. No estamos cambiando ningún objeto de la escena, estamos cambiando la vista de la misma. Los objetos, si veis, siempre están quietos. Y más o menos ponerme así. Si veis, estoy mirando desde aquí hacia allá.
pues podría hacerlo así, a ojo, o también podría hacer clic aquí. Y veis, y directamente se selecciona. Lo repito de nuevo, hacer clic en el eje de la Z que no está pintado. Y ya estaría centrado. Y bueno, luego también tenemos más formas de navegar por la escena que ya si las necesitamos os las explicaré. Vamos a ir añadiendo objetos a la escena, que es lo que más necesitamos. Vamos a centrarnos de nuevo haciendo clic aquí en lo de la Z y vamos a hacer un poco de zoom para que desaparezca lo que es la cámara. Bueno, empezamos colocando objetos. Para colocar objetos hay que crearlos aquí en la jerarquía de objetos de la escena, en este panel. Hacemos clic en medio para deseleccionar, que no esté ninguno seleccionado, y pulsamos. Podemos crear objetos de tres formas, usando este menú, Create, y fijaos que aparece Empty, objeto 3D, objeto 2D. También podemos hacer clic con el botón derecho y tenemos lo mismo, Create Empty, objeto 3D, objeto 2D y tal. Y también tenemos otra tercera opción aquí en Game Object, que tenemos lo mismo, Create Empty, 3D Object, objeto 2D, etc. Yo lo suelo hacer haciendo clic con el botón derecho en el panel y ya seleccionando el objeto que quiera crear. Vamos a empezar creando las barras. Voy a crear un objeto 3D que va a ser un cubo. Y aquí tengo el cubo. Voy a hacer doble clic para centrarnos y poder verlo mejor. Quizá voy a hacer zoom hacia afuera y lo voy a posicionar en la posición 0, 0, así lo pongo bien, y 0. Y ya lo podemos ver aquí. Si quisiéramos resetearlo más fácil en Transform, usando la rueda esta, seleccionaríamos Reset. Y ya se pondrían los valores tal cual se ven ahora mismo aquí. Lo que vamos a hacer va a ser alargar el cubo hacia arriba. Tenemos herramientas. Esta, que es la de mover, fijaos, si agarro alguna flecha, estaría moviendo el objeto hacia el sentido de la flecha, hacia un lado o hacia otro. Voy a deshacer, control Z, que cojo la flecha verde, pues lo estaría moviendo arriba y abajo. Y aquí, que no se ve, pero que está, estoy girando usando ALT y el botón izquierdo del ratón. Y si usara la flecha azul, pues estaría hacia adentro y hacia afuera. Voy a deshacer para que se quede en la posición en donde estaba. Luego también acabo de verlo. Fijaos que aparece un cuadrado rojo, uno azul y uno verde. ¿Qué significa? Significa que si yo quisiera, si yo arrastrara desde el cuadro azul, estaría moviendo el cubo en los ejes en donde está tocando ese cuadrado. El cuadrado azul está tocando en el eje Y, el verde, y está tocando también el eje rojo, el X. Así que si cojo el azul, el cuadrado azul, estaría moviendo el cubo en el eje X y en el Z. Voy a deshacer. Si cogiera el cuadrado rojo, pues estaría moviéndolo en el eje Z y en el Y. Es decir, hacia adentro, hacia afuera, o hacia arriba y hacia abajo. E igual si cojo este verde que se ve aquí. No sé, está aquí. Estaría moviéndolo en el eje Z y en el X. Es decir, estaría moviéndolo por el suelo. Hacia adentro, hacia afuera, y hacia izquierda y hacia derecha. Bueno, esto se llama gizmo y nos sirve para mover, como habéis visto, el objeto. Lo que íbamos a hacer, me aseguro de que está reseteado todo a 0 menos la escala a 1, para usar la herramienta esta, que es la de escalar. Esta herramienta va a cambiar la escala con el eje X. Si ponemos un 2, pues le hará el doble de alto en el eje, el eje X es el rojo.
el doble de ancho. Si lo escalo un 2 en el Y, pues será el doble de alto. Y en el Z, pues el doble de ancho, pero en profundidad. Y bueno, en vez de cambiar los números directamente aquí, podemos también arrastrar del extremo de cada línea. ¿Que arrastro desde el extremo verde? Pues lo escalo en el eje Y. ¿Que arrastro en el extremo rojo? Pues lo estoy escalando en el eje X. E igual con el eje Z. Si veis, aquí en el medio tiene otro. Esto es escalar proporcionalmente, tanto en el X, en el Y y en el Z. Lo que vamos a querer es que esto parezca como una columna, así que lo vamos a escalar en el eje Y. Así que lo escalamos en el eje Y. Le vamos a poner un 20. Lo voy a poner a mano para que así sea más exacto. Bueno, esto 20 de escala en el eje Y. Ahora vamos a crear, vamos a apartarlo en el eje X, apartarlo hacia aquí, hacia un lado, hacia la izquierda. Y lo vamos a mover hasta más o menos, si veis, menos 10 unidades. Lo vamos a redondear, menos 10. Y en vez de llamarlo cube, vamos a llamarlo columna. Vamos a crear otra columna que sea idéntica a la que acabamos de crear. Eso lo podemos hacer duplicando la columna que tenemos aquí. Podemos seleccionarla y pulsar control D de duplicar o botón derecho y duplicate. Y voy a usar siempre control D. Y veis, aparece otra columna. Le voy a poner nombre, esta va a ser columna derecha. Y la primera, como la hemos colocado a la izquierda, pues será columna izquierda. La voy a poner juntas. Es decir, arrastrando, fijaos, tened en cuenta que cuando arrastráis que salga esta línea pequeña para posicionar. Si sale pintado el objeto como veis ahora, es decir, no sale línea pequeña, sino que sale así, pintado, significaría que este objeto lo estoy colocando como hijo del otro. Y nosotros no queremos eso. Ya luego os explicaré qué significa. Nosotros queremos que salga la línea pequeña. A ver si lo puedo poner. Vale. Esta línea pequeña que sale, no está grande. Y bueno, a mí me gusta tenerlo así ordenado. Ya tenemos la columna derecha, pero hay que moverla hacia el otro lado. Si este es el 0 estaba aquí y la hemos movido menos 10 hacia acá, pues esta la tendremos que poner a 10. Ya lo teníamos casi, lo vamos a redondear. Y ya lo tenemos así todo más exacto. Ahora fijaos, tendríamos que mover la cámara, haciendo clic aquí en la jerarquía en la cámara o directamente en el icono de la cámara, moverla hacia atrás para que se viera lo que es el escenario mejor. La echamos hacia atrás hasta que ya se vea. Vale. Quizá un poco hacia arriba, hacia abajo, perdón, para que la imagen se vea hacia arriba. Y bueno, luego la posicionamos mejor, depende de cómo vayamos avanzando. Vamos a crear lo que es la parte del tejado. Pues vamos a hacer lo mismo. Podemos crear un cubo y estirarlo en la X o duplicar una de las columnas que ya tengamos. Lo vamos a hacer duplicando para enseñaros la herramienta de girar. Selecciono cualquier columna, control D para duplicar y lo voy a llamar techo. Lo voy a poner debajo. Y bueno, aquí está, es esta que aparece seleccionada. Ahora voy a hacer doble clic para que se centre en la vista y la quiero rotar. Esto que estoy girando, siempre que me veáis hacer doble clic a un objeto
y luego girar la vista alrededor de ese objeto, lo estoy haciendo pulsando la tecla ALT, manteniéndola pulsada, y el botón izquierdo del ratón. Eso es más o menos para mirar de frente. Claro, ya que quiero girarlo en el eje Z. Y bueno, pues está esta herramienta, que es la de girar. Si cogemos el rojo, pues fijaos que está girando en el eje rojo. Cojo en el verde, pues gira en el eje verde, en el eje Y. Y si cojo del azul, estoy girándolo en el eje Z. Lo que quiero es que quede completamente horizontal. Así que podemos mantener la tecla control pulsada y si veis ya los movimientos se hacen a saltos. Así tomamos como más, lo hacemos más exacto. Y bueno, ya solo nos queda centrarla en la parte de arriba. Eso lo podemos hacer moviendo. Para que quede todo más exacto, podríamos, por ejemplo, girar la vista un poco hacia allá para poder ver este icono. Recordáis que al pulsarlo centrábamos la vista desde este eje, en el Z hacia adentro. Luego también, si pulsamos este texto que aparece aquí, cambiamos de 3D a vista ortogonal. Ortogonal significa que no hay profundidad, es como si el 3D se convierte en 2D. Y así lo vamos a tener mucho más fácil para mover objetos, ya que para mover en el eje, este está en el eje, está en global, porque me aparece, vale, ahora sí. En el eje X el rojo y el Y el verde. Y si cojo este cuadrado azul, pues estaría moviéndolo en esos dos ejes. Y lo voy a colocar aproximadamente aquí. Si veis, tendría que alargar un poco más. Fijaos, este es el centro del objeto, que está en el X. Pues si lo ponemos a 0, lo ponemos exactamente en el centro. Y ahora vamos a alargarlo un poco, para que no quede así tan feo. Así que la escala tenemos que escalar a lo largo del eje X. O ponemos la herramienta de escalar y tiramos desde aquí. Y vamos a dejarlo en 24. Vamos a redondear a 24. Ya tenemos nuestro símbolo de pi. Y bueno, chistes aparte, vamos a seguir. Lo siguiente que vamos a hacer va a ser salir del modo... Bueno, aquí está en modo ortogonal, pasamos al modo en perspectiva. Y vamos a crear... Ahora voy a cambiar la vista para bajarla hacia arriba, hacia abajo. Esto es con pulsando la rueda del ratón o el botón central del ratón para ver, ya que vamos a poner aquí lo que es la barra y la pelota. Vamos a crear la barra. Desmarco los objetos, ya que si tengo un objeto marcado y creo un objeto nuevo, se va a crear como hijo de ese objeto. Yo no quiero que sea eso. Botón derecho, objeto 3D, y voy a crear un cubo, que lo voy a llamar barra. ¿Y dónde está el cubo? Aparece aquí. Voy a alargarlo en el eje X. Ya lo tengo aquí marcado, así que lo voy a alargar aproximadamente pues a ojo, más o menos así estaría bien. Ahora voy a mirar y voy a redondear a 3. 3 unidades va a tener la barra. Y ahora la voy a posicionar aquí abajo. Lo que sí, fijaos, siempre que creemos un objeto nuevo, conviene resetearlo, porque aquí ya aparece movido de sitio en el Z. Mira, voy a hacer doble clic en el objeto, voy a echar hacia atrás y voy a girar la vista. ¿Veis?
es como si no aparece en el centro. Yo quiero que aparezca justo en el 0. Así que podría, bueno, sí, lo voy a hacer, lo voy a resetear y le cambio otra vez la escala que ya vi que era en el eje X un 3. Y ahora ya sí estoy contento con el resultado. Voy a bajarlo hacia abajo con la herramienta de mover y voy a redondear a lo que me aparezca aquí en el Y, que es el eje en el que lo he movido. Menos 9,08, pues menos 9. Quizá, a ver, menos 8 queda... Sí, no quiero que esté tan abajo. Lo dejaré así, a menos 8. Y bueno, vamos ahora a crear la pelota. Botón derecho, crear objeto nuevo, 3D, y vamos a seleccionar esfera. Igual, hemos creado lo que es la esfera y lo primero, fijaos, aparece en una posición como aleatoria. Yo quiero que esté reseteado en el 0000 con la escala 111 y la voy a bajar para que esté aproximadamente encima de la barra. Aquí me vale. Voy a redondear, menos 6,5. ¿Y qué más? Pues nos faltan los bloques que hay que destruir. Los bloques pues van a ser cubos en 3D. Así que vamos a crear objetos que sean cubos. Fijaos lo que va pasando aquí. Voy teniendo un montón de objetos y es como que no quedan muy organizados. ¿Cómo vamos a organizarlos? Pues podemos organizarlos igual que en Windows los ficheros los hacemos con carpetas, pues aquí los podemos organizar utilizando objetos vacíos, que se crean de la misma forma que cualquier otro objeto. Botón derecho, o también acordaos que está este menú de Create o este otro. Botón derecho, Create Empty, eso es un objeto vacío. Le podemos poner el nombre, F2 en Windows, o también desde el inspector le podemos cambiar el nombre que queramos. Cambia también aquí. Y le voy a poner estructura. Lo voy a resetear, ya que siempre conviene que los objetos nuevos estén siempre en el 000. Y le voy a poner como hijos la columna derecha, mantengo pulsado control para seleccionar también la columna izquierda y el techo. Y estos los arrastro adentro de estructura. Y veis, ya aparecen como hijos. Y ahora puedo cerrar y ya pues no molesta. Lo mismo vamos a hacer con todos los bloques. Voy a crear un objeto nuevo. Primero deselecciono para que no haya ningún objeto seleccionado. Botón derecho, Create Empty y lo voy a llamar bloques. Y ahora con el objeto seleccionado, bloques, antes de que se me olvide, siempre reseteamos. Con el objeto bloque seleccionado, botón derecho, crear objeto 3D y cubo. Y lo vamos a llamar bloque. Aparece aquí. Primero vamos a darle las dimensiones. Lo vamos a alargar un poco en la X. Podemos hacerlo a ojo, usando la herramienta de escalar. Más o menos así, un poco más pequeño que la barra. Y ahora pues redondeamos. Ha salido 1,97. Pues voy a poner 2. Y ahora vamos a posicionar y duplicar. Posicionar y duplicar. Bloque, primero lo posiciono. Para verlo mejor voy a hacer lo de antes. Voy a cambiar, voy a girar un poco la vista para que aparezca esta herramienta para ver la escena desde este punto. Y ahora voy a pulsar donde pone back para cambiar a vista ortogonal. Y ahora sí posicionaremos mucho más fácil. Con la rueda hacemos zoom.
lo voy a poner aproximadamente por aquí. Fijaos, esto en 2D y aquí podemos tener la vista previa de cómo quedaría, visto desde la cámara. Bueno, voy a empezar a duplicar. Selecciono bloque, control D. No me voy a molestar en renombrar estos. Y lo bajo aproximadamente, más o menos que quede este espacio. Control D de nuevo. Y aquí podemos crear todos los bloques que queráis. A ver si puedo posicionarlo. Voy a crear cuatro filas. A ver si un poco menos. A ver, aquí se podía quitar el fondo, ya que me molesta un poco. Así que en Gizmos... No, este es el grid. Por algún sitio, Skybox. Eso es. Me molesta un poco tener el fondo. No veía si tenía mucha separación o poca. Y bueno, ya tenemos la columna de 4. Voy a seleccionar marcando control los 4 objetos, o también, si no tenemos ninguno seleccionado, hacemos clic donde no haya ningún objeto y arrastramos. Todos los objetos que estén enteramente dentro del área se seleccionarán. Y bueno, pulsamos control D para duplicar y se duplicarán esos 4 objetos. Entonces, pues, movemos. A ver que pueda, otra vez control D. Quiero dejar más o menos la misma separación. Otra más. Y 2 más. Bueno, de todas formas esto va a ser a ojo. Ya vosotros dedicáis más tiempo en hacerlo exactamente. Y bueno, fijaos, aparecen muy movidos a la izquierda. Tendría que moverlos todos un poco hacia la derecha. Así que los selecciono todos. Fijaos que se ha seleccionado hasta la luz. Yo no quiero la luz, así que marcando control, pulsando la tecla control, hago clic en la luz para que se deseleccionara. Que también se puede seleccionar el primer bloque, ir al último, marcar la tecla, bueno, tener pulsada la tecla Shift de mayúsculas y pulsar el último. Entonces se marcan todos. Bueno, la idea es centrarlo. Más o menos, aproximadamente por aquí. Y bueno, con esto ya tenemos todos los objetos de la escena. Quizá nos falta una especie de suelo que represente una especie de lago de agua azul. Vamos a crear otro objeto que sea el suelo, que también nos servirá para detectar cuando la pelota llega al suelo y saber que se ha perdido una vida. Así que vamos a, en la jerarquía, crear un objeto nuevo, objeto 3D, y vamos a crear en este caso un plano. Marcamos plano y lo reseteamos. En vez de plane voy a llamarlo suelo. Y nos aparece aquí, si veis, muy pequeño. Si lo bajamos, vamos a agrandarlo un poco. Vamos a usar la herramienta de escalar. Voy a salir de la vista ortogonal a la vista de perspectiva para verlo mejor. Me voy a alejar un poco y voy a girar con ALT pulsada para ver más desde arriba. Bueno, el objeto suelo marcado y quiero escalar igual en todos los ejes. Así que cojo desde el centro. Y ya pues esto, ver hasta dónde queramos agrandar esto. Quizá en 7 estaría bien, o un poco menos. Bueno, vamos a dejarlo así. En 6. En 6. Y en la I no merece la pena escalar un plano que no tiene profundidad en I. Lo vamos a dejar a 1. Ya que si veis, el plano solo se escala en la X y en la Z. Y bueno, con esto ya tenemos
Ahora sí, todos los objetos de los que se compone nuestro juego. Quizá no estoy muy contento con la altura del plano. Lo voy a dejar a ras de las barras, de las columnas. Y a ver, un poco más, falta la cámara. Voy a centrarme en ella, voy a girar con ALT y el botón izquierdo y voy a subirla un poco para que quede lo que es centrado. Bueno, que quede justo en la vertical, tanto el tejado como el suelo. Y bueno, a mí me molesta que se vea lo que es la sombra dentro de... Bueno, que se vea la sombra aquí en el suelo. Así que para evitar sombras en el suelo, pues marcamos el objeto en el que no queramos que tenga sombras y aquí en el inspector, en su componente Mesh Renderer, que se encarga de indicar cómo se renderiza, cómo se muestra en pantalla, vamos a desmarcar lo de recibir sombras. Lo desmarcamos y ya no recibimos ninguna sombra. Y ya de paso la barra tampoco queremos que reciba la sombra de la pelota. ¿Que os gustan las sombras? Pues no hagáis esto que estoy haciendo yo. La barra tampoco quiero, fijaos aquí está la sombra de la pelota, en cuanto desmarco. Y bueno, ya las otras pues no me molesta porque no se ven. Bueno, ya hemos terminado todos los objetos, ahora habría que darle un poco de color a cada uno. Para darles color vamos a crear lo que se llaman en Unity materiales. Un material define es fácil de entender, el material con el que está hecho ese objeto. Así que en Assets, aquí el panel Project contiene todos los archivos que aparecen en el disco duro en donde tenemos guardado nuestro proyecto. En Assets, que es una carpeta que está donde hemos creado nuestro proyecto. Hacemos botón derecho, crear una carpeta y la vamos a llamar materiales. A mí no me gusta que se vea esto así en grande. Voy a mover hacia la izquierda hasta que aparezca así en forma de lista. Entro dentro y voy a crear dentro, botón derecho, create, un material. Y lo voy a llamar rojo, ya que va a ser el color rojo que voy a aplicar a la barra, bueno, a las columnas, techo, pelota y barra. Aquí, si seleccionamos el material en el inspector, tenemos pues todas las propiedades que definen a ese material. Nos vamos a centrar únicamente en esta, albedo, que es el color. Si hacemos clic aquí, podríamos seleccionar una imagen para una imagen de textura. Nosotros nos vamos a centrar en este cuadro de la derecha, que es un color concreto. Vamos a hacer clic y vamos a marcar rojo. Aquí veis que vemos cómo se vería ese material en una pelota. Si hacemos clic aquí, podríamos cambiar la forma, simplemente para ver una preview de cómo se vería ese material en diferentes figuras. Y bueno, simplemente para asignar el material a los objetos, pues arrastramos el material a cada objeto. Tanto aquí en la escena como, bueno, voy a hacer esto en la escena, como en la jerarquía de objetos de la escena. Hacia la barra y la de la esfera también nos vale arrastrando el material al inspector de la esfera. ¿Ves? Que cambia también. Hay muchas formas de hacerlo, o también arrastrando el material a la casilla donde pone Materials, arrastrándolo aquí. Elegid hacerlo como más fácil os parezca. Ya nos quedan los bloques. Pues vamos a crear otro material. Lo voy a llamar verde, no sé, verde, ya que van a ser el color de los bloques. E igual, aquí voy a marcar una especie de... Bueno, voy a iniciar con este color. Y ahora vamos a hacer una cosa para que veáis los cambios.
bueno, este color mismo, y lo voy a aplicar a los bloques. Selecciono todos los bloques, fijaos que se selecciona la luz. También, como he dicho antes, marcar el primero, la tecla Shift pulsada y marcamos el último. Y se seleccionan todos. Con todos seleccionados, pues arrastramos el material verde aquí al inspector. Y el inspector, fijaos, aquí aparece una raya. ¿Por qué? Porque realmente este inspector muestra lo que es común en todos los objetos que están seleccionados. Así que si arrastramos este material verde aquí, se va a aplicar a todos los objetos. Ahora lo que os quería enseñar era que, como estos objetos, los bloques, tienen este material, si yo cambio el material, fijaos que cambian los objetos para estar actualizados con ese material. Y ahora sí, voy a poner un color que a mí me parezca adecuado. Yo creo que este me vale. Y bueno, pues vamos a hacer otro que sea una especie de azul transparente. Lo voy a llamar Create Material. Lo voy a llamar agua. Va a ser un agua un poco cutre, pero bueno, la idea es que sea azul y transparente. Para que sea un material transparente, en Rendering Mode, en vez de opaco, tendríamos que poner transparente. Entonces ya se toma en cuenta lo que es la transparencia que hayamos indicado en el color. Y eso lo vais a ver ahora. De hecho, voy a coger el suelo, lo voy a subir. Y vamos a seguir con el material agua. Le hemos puesto Rendering Mode a Transparent. Y vamos a seleccionar una especie de azul. Pero bueno, para ver los cambios tendríamos que aplicar el material al objeto. Fijaos, no es transparente. ¿Por qué? Porque el color tiene un alfa de 255. Si le bajamos el alfa, que es la transparencia, pues estamos indicando cómo de transparente queremos que sea. Yo voy a dejarlo más o menos por aquí. Y bueno, ahora sí voy a dejar el suelo donde estaba. Es que quería que vierais que realmente se hace transparente. Suelo lo voy a bajar hasta aquí. Y bueno, pues con esto ya tendríamos lo que es la pantalla, la escena número 1, el nivel 1. Vamos a crear en Assets otra carpeta nueva para guardar lo que es las escenas. Así, el nivel 1 pues será con estos bloques, el nivel 2 podrá tener otros colores, los bloques colocados de otra forma y todo eso, y así cada nivel en una escena distinta. Para guardar la escena, es decir, una escena es todos estos objetos. Pues para guardarla usamos File, Save Scene As. Y aquí indicamos la carpeta donde queremos guardarla y voy a llamar nivel 01. Y veis, ya tenemos aquí el nivel. El primer nivel, que es en el que vamos a trabajar. Luego añadiremos otro nivel más a nuestro juego para que sepáis cómo se van añadiendo todos los niveles que queráis. Y bueno, pues con esto ya tenemos nuestra escena de juego completamente terminada. En el siguiente vídeo lo que haremos será detectar las pulsaciones de teclas del usuario para poder mover la barra.